¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com fue una mala traducción agregar la palabra homosexual a la Biblia en 1946. Términos como homosexual no aparecieron en las Biblias en inglés hasta el siglo XX. Aquellos que afirman que las escrituras no condenan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo notan esto con énfasis. Algunos, como los creadores de la película de 2022-1946, The Mistranslation That Shifted Culture, la mala traducción que cambió la cultura, apuntan a 1946 como el año en que se utilizó por primera vez la palabra homosexual. Esas traducciones eventualmente se convirtieron en la versión estándar revisada. Una forma de esta crítica sugiere que los cristianos llegaron a condenar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo solo después de que se publicaron en la Biblia palabras como homosexual. La implicación es que los traductores modernos insertaron el concepto de manera inapropiada. Antes de 1946 nadie pensó que las escrituras criticaban el sexo homosexual. Tales argumentos son profundamente defectuosos. La cuestión de qué palabra circulaba en el mundo antiguo es distinta de si los ancianos entendían las acciones en cuestión. Tanto el lenguaje como la historia brindan evidencia fuerte y consistente de que las escrituras siempre se entendieron como condenando los actos físicos asociados con el término moderno homosexual. La Biblia no confunde pedofilia con homosexualidad, como afirman algunos. La Biblia tiene las mismas amplias prohibiciones contra la desviación sexual en el Antiguo y Nuevo Testamento. En múltiples pasajes, la redacción incluye explícitamente el concepto de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Imagine a un caballero medieval regañando a su escudero por sermonear condescendientemente a una anciana costurera sobre costura. El inglés moderno podría resumir ese encuentro del siglo XIII como: el caballero reprendió a su escudero por dar explicaciones. La palabra explicaciones se refiere a un hombre que presumiblemente le da una conferencia a una mujer sobre su área de especialización como si él supiera más que ella. Pero este término solo apareció en inglés alrededor de 2008. Sería absurdo, sobre la base de que la palabra no existía en la Edad Media, afirmar que el caballero no podría haber pensado que la explicación del hombre estaba mal. Sin embargo, así es precisamente como los críticos modernos intentan interpretar la ausencia de la palabra homosexual en las Biblias en inglés antes de 1946. Expresiones verdaderamente nuevas surgen para nombrar algo descubierto recientemente o para resumir una idea recurrente. Se acuñaron palabras como vacuna, radar, microprocesador, quark y submarino para identificar algo previamente no identificado. Esas palabras etiquetan cosas efectivamente desconocidas, incluso inexistentes, en culturas anteriores. Decir que los escritos antiguos no pueden comentar directamente sobre la eficacia de la vacuna o la ética de las redes sociales es razonable solo en la medida en que se desconocieran esas ideas. Sin embargo, algunas palabras nuevas son simplemente formas novedosas de denotar conceptos antiguos. Durante miles de años, la gente sabía que las ideas podían propagarse rápidamente dentro de la sociedad. El uso de símbolos y caricaturas comúnmente entendidos estaba bien establecido. La tecnología floreció a fines del siglo XX, lo que hizo que la rápida difusión de ideas fuera un tema común de discusión. Richard Dawkins acuñó efectivamente el término meme en 1976. Posteriormente, la palabra pasó a significar una imagen que se difundió rápidamente en Internet. Sugerir que no existía el concepto de reutilizar ciertas palabras e imágenes como comentario antes de 1976 sería una tontería. Lo mismo sería una afirmación de que, hasta que la palabra meme apareció impresa, nadie tenía la noción de que las ideas podían propagarse rápidamente. La palabra meme tomó su forma actual solo después de la vuelta del siglo XXI. Sin embargo, hacer referencia rápidamente a ideas juntando palabras e imágenes era una práctica bien establecida mucho antes. Los memes de Internet completos, como se conocen actualmente, no existían antes de finales de la década de 1990. Pero el término meme no es del todo erróneo cuando se describen personajes como el tío Sam y Alfred E. Neumann o grafitis como Kilroy estuvo aquí o para pasar un buen rato, llama. Los escritores de las eras bíblicas no clasificaron la orientación sexual exactamente como la cultura moderna. Sin embargo, entendieron los actos físicos en cuestión. Las frases bíblicas son deliberadamente amplias,
como para reprender el contacto erótico entre personas del mismo sexo. Los reinterpretadores modernos pueden torcer los contextos y conjurar excepciones a propósito para cada pasaje para sugerir lo contrario. La necesidad de tal esfuerzo muestra cuán clara y consistentemente las escrituras presentan la misma verdad. La postura histórica consistente tanto del judaísmo como del cristianismo prueba aún más esta interpretación. Hasta hace muy poco, casi nadie negaba que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento definieran las conductas entre personas del mismo sexo como inmorales. El tema en cuestión no es parte de una profecía sombría. No requiere una perspectiva científica avanzada para comprenderlo en su totalidad. No depende de metáforas o simbolismos profundos. No hagas tal o cual cosa con tu cuerpo está bien dentro de la comprensión de cualquier época de la historia. Argumentar que solo aquellos que viven en la era moderna pueden entender correctamente ese concepto es absurdo. Las definiciones conceptuales como orientación sexual son relativamente nuevas. Esto no significa que nunca existieron personas con diversas orientaciones, tal como se definen hoy. Paralelamente, la palabra moderna neurodivergente se refiere a personas con condiciones como el autismo. La palabra puede ser nueva, pero la realidad que denota no lo es. Irónicamente, el hecho de que los autores bíblicos carecieran de definiciones modernas para la orientación sexual contradice las afirmaciones de que, debido a que no usaron una determinada palabra, no podían tener parte de la idea en mente. Si el origen reciente de la palabra homosexualidad es evidencia de que la Biblia no la condena, lo mismo podría aplicarse al racismo o la misoginia. Palabras como homosexualidad no formaron parte del idioma inglés hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, lo que describen las palabras era parte de la experiencia humana antes del uso humano de ciertas sílabas. La palabra meme no se utilizó hasta finales del siglo XX. Pero las nociones de imágenes duplicadas e ideas que se difunden rápidamente son anteriores a la expresión. Existían, y se denunciaban, las maledicencias, el racismo y la misoginia antes de la invención de los apelativos ingleses actuales. La gente no comenzó repentinamente a obsesionarse con las celebridades solo después de que surgió el término stan. Stan es un acrónimo en inglés, que no se usa mucho en español, para llamar a quien persigue y acosa a veces criminalmente una persona pública a la que admira. Es la unión de las palabras acosador, stalker, y fan, apócope de fanático. Durante toda la historia que condujo a 1946, las escrituras y la ética bíblica constante se opusieron a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en todos los contextos. El pecado es pecado, no importa el término que se le dé. El uso de una nueva palabra no cambia milenios de pensamiento judeocristiano. Sugiere lo contrario equivale a una teoría de conspiración sin fundamento. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.